Bajo el techo de lámina galvanizada de la pequeña capilla en el corazón de la montaña, el aire pesaba con un aroma a cera derretida y a la lluvia inminente que amenazaba con lavar las culpas de un pueblo entero. El pastor Elías, con las manos temblorosas pero el corazón endurecido por una interpretación de fuego y azufre, observaba la efigie de yeso que para otros era consuelo y para él era solo un estorbo entre el hombre y lo divino. El silencio en el recinto era tan denso que el crujido de la madera vieja bajo sus pies sonaba como un trueno antes de la tempestad, marcando el ritmo de una decisión que había madurado en sus noches de insomnio y vigilia. Sus dedos se cerraron sobre el mango de madera del martillo, sintiendo la textura rugosa que contrastaba con la suavidad de las túnicas pintadas que adornaban la imagen de la Virgen, cuya mirada parecía seguirlo con una calma infinita. Recordó los sermones donde gritaba contra los ídolos de barro, convencido de que la verdadera espiritualidad no podía habitar en moldes industriales ni en pigmentos desgastados por los besos de los desesperados. La luz de la tarde se filtraba por las rendijas de las paredes, proyectando sombras alargadas que danzaban como demonios o ángeles, dependiendo del estado de la conciencia de quien se atreviera a mirar de frente al abismo. Sin mediar palabra, el pastor levantó el arma improvisada, sintiendo que el peso del mundo recaía sobre su hombro derecho mientras los latidos de su pecho golpeaban contra sus costillas con la fuerza de un tambor de guerra. El primer golpe no fue un estallido de gloria, sino un crujido seco que rasgó el rostro de porcelana, enviando las primeras esquirlas blancas a volar por el aire como pétalos de una flor marchita y olvidada. Elías no se detuvo, pues el miedo a la duda era mayor que el miedo al sacrilegio, y continuó descargando su furia contenida sobre el hombro de la estatua, donde antes descansaba una mano protectora. Pedazos de yeso saltaron hacia su rostro, hiriendo levemente su mejilla, pero él sentía que esa sangre era el sello necesario para validar su acto de liberación frente a lo que consideraba una prisión visual. A medida que la imagen perdía su forma humana, el pastor sentía una extraña mezcla de euforia y terror, como si al destruir el objeto estuviera también desgarrando el tejido mismo de la realidad que conocía desde niño. Los restos caían al suelo con un sonido rítmico, llenando el espacio sagrado con un polvo fino que nublaba la vista y hacía que la respiración se volviera una tarea pesada y llena de un gusto a cal y antigüedad. Un grito mudo quedó atrapado en su garganta mientras el torso de la imagen se desmoronaba bajo la insistencia de un hombre que creía estar limpiando el camino hacia una verdad más pura y menos tangible. Las velas que rodeaban el altar parpadearon violentamente, a pesar de que no corría brisa alguna, como si el propio aire de la capilla estuviera convulsionando ante la violencia ejercida sobre el símbolo del pueblo. Elías cerró los ojos por un segundo, buscando en su interior el versículo que justificara el rastro de destrucción que sus propias manos estaban sembrando en la penumbra de aquel lugar sagrado y humilde. Al abrirlos, solo quedaba un tronco amorfo y una base de madera donde los nombres de los donantes aún brillaban débilmente bajo la capa de escombros blancos que cubría todo el presbiterio. El martillo, ahora manchado con el color ocre de la pintura vieja, se sintió de pronto increíblemente pesado, obligando al pastor a bajar el brazo mientras el eco de sus golpes aún vibraba en las vigas del techo. El vacío que dejó la estatua era más aterrador que su presencia, un hueco en el espacio que parecía succionar la poca luz que quedaba en el atardecer, dejando al hombre a solas con su propia sombra. Justo cuando el pastor se disponía a dar el golpe final a la base que sostenía los restos, una calma sobrenatural descendió sobre la habitación, deteniendo el tiempo y el polvo suspendido en los rayos de luz. No fue un ruido lo que lo hizo girar, sino una sensación de calor en la nuca, un cambio en la densidad de la atmósfera que sugería que la soledad que tanto buscaba acababa de ser interrumpida por un testigo inesperado. En el centro de la habitación, justo donde el polvo era más denso, comenzó a formarse una figura cuya silueta no proyectaba sombra, sino que parecía absorber la oscuridad circundante para transformarla en algo nuevo. Elías dejó caer el martillo, que impactó contra el suelo con un estruendo que pareció durar una eternidad, mientras sus rodillas cedían ante la presencia de alguien que no caminaba, sino que simplemente estaba allí.
Los rasgos de la aparición no eran de yeso ni de madera, sino de una carne que vibraba con una luz interna, con ojos que no juzgaban la destrucción, sino que miraban a través de ella hacia el alma rota del hombre. Jesús, descalzo sobre los pedazos de la Virgen destruida, no levantó la voz para condenar, pero su sola presencia hizo que el pastor comprendiera que había intentado matar la forma sin entender jamás la esencia del amor. El primer encuentro entre el iconoclasta y el Redentor comenzó en ese instante, en medio de los escombros de una fe materializada y el nacimiento de una realidad que ninguna mano humana podría jamás quebrantar. El pastor Elías permanecía postrado sobre el polvo de yeso, sintiendo que la presencia de Jesús no era un castigo divino, sino una presión atmosférica que desnudaba cada rincón oscuro de su propia soberbia eclesiástica. La figura del maestro no vestía las túnicas resplandecientes que los pintores renacentistas imaginaron, sino una tela sencilla que parecía tejida con la misma luz de las estrellas que se asomaban tímidamente tras las nubes. Cada respiración de la aparición llenaba el espacio con un aroma a nardo y a tierra fresca después de la siembra, contrastando con el olor metálico de la ira que el pastor había exhalado durante su arrebato. Jesús extendió una mano hacia los trozos rotos de la Virgen, y Elías observó con horror cómo las manos del Redentor tenían las cicatrices que recordaban que él también fue roto por la ceguera de los hombres. «Has buscado la verdad en la destrucción», pareció decir una voz que no vibraba en los oídos, sino directamente en la médula espinal del hombre que todavía sostenía el polvo de la imagen entre sus uñas. El silencio que siguió a esa percepción fue tan profundo que el pastor pudo escuchar el crecimiento de la hierba fuera de la capilla y el latido asustado de un pájaro que se refugiaba en el alero. La luz que emanaba de Jesús no cegaba, sino que permitía ver los detalles más ínfimos del lugar, las grietas en el suelo, las telarañas en las vigas y, sobre todo, la desolación en el rostro del pastor. Intentó Elías articular una defensa basada en los antiguos textos, pero las palabras se deshacían en su boca como ceniza, carentes de cualquier fuerza frente a la verdad encarnada que lo observaba. La mirada de Jesús recorrió las paredes desnudas de la capilla, donde los cuadros de los santos ahora parecían observar con una atención renovada el juicio silencioso que se desarrollaba en el altar. No había reproche en los ojos del Galileo, sino una tristeza infinita que dolía más que cualquier rayo fulminante, una compasión que atravesaba las capas de dogmatismo del pastor como una espada de doble filo. Elías recordó entonces a las ancianas que lloraban frente a esa imagen que él acababa de destruir, y por primera vez comprendió que no lloraban al yeso, sino a la esperanza que el yeso les recordaba. La presencia de Jesús se hizo más densa, llenando los huecos vacíos que la demolición de la estatua había dejado, como si la realidad estuviera reclamando el espacio que el símbolo había ocupado. El pastor sintió que su ropa, su título y su autoridad se desvanecían, dejándolo pequeño y vulnerable frente a la inmensidad de un amor que no necesitaba de templos para existir pero que los habitaba por misericordia. Un escalofrío recorrió la columna del clérigo cuando la mano de Jesús se posó suavemente sobre la cabeza de la estatua decapitada, no para reconstruirla, sino para bendecir el dolor de los que la amaban. Las sombras de la noche comenzaron a entrar por las ventanas, pero la figura central seguía siendo un faro que impedía que la oscuridad total se apoderara del recinto tras el acto de violencia. El Espíritu sopla donde quiere, resonó en la mente de Elías, mientras comprendía que su intento de controlar la fe mediante el martillo era tan inútil como intentar embotellar el viento de la montaña. Las lágrimas, que el pastor siempre consideró una debilidad de los idólatras, empezaron a brotar de sus propios ojos, lavando el rastro de cal y sudor que ensuciaba su rostro endurecido. El suelo comenzó a vibrar levemente, no por un sismo, sino por la energía que irradiaba aquel que tiene el poder de crear mundos con una sola palabra de su boca eterna. Jesús caminó un paso hacia adelante, y cada lugar donde sus pies tocaban el suelo se iluminaba con una pureza que hacía que el cemento viejo pareciera cristal pulido bajo el sol de mediodía. Elías quiso huir, pero sus piernas no respondían, ancladas al suelo por una gravedad espiritual que lo obligaba a enfrentar las consecuencias de su propio celo amargo y sin caridad.
La figura de Cristo se inclinó, recogiendo un pequeño trozo de la corona de la Virgen, y lo sostuvo con una ternura que hizo que el pastor sollozara abiertamente ante la belleza del gesto. Lo que hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hiciste, fue el pensamiento que martilleó ahora el alma del hombre, dándose cuenta de que al romper la imagen, había roto el corazón de sus fieles. La capilla parecía expandirse, sus dimensiones físicas perdiendo importancia ante la magnitud del encuentro que transformaba un espacio de culto en un portal hacia lo eterno y lo inefable. El pastor cerró los ojos, incapaz de sostener por más tiempo la visión de la pureza absoluta frente a su propia mezquindad disfrazada de rectitud teológica y pureza doctrinal. Cuando volvió a sentir el aire frío de la noche, supo que su vida anterior había terminado en el momento exacto en que el primer golpe de martillo encontró su respuesta en la aparición del Hijo del Hombre. La noche se cerró sobre la aldea, pero dentro de la capilla el tiempo se había detenido en un bucle de luz donde el pastor y el Redentor compartían un silencio que decía más que 1000 sermones dominicales. Jesús no hablaba con la lengua de los hombres, sino con una vibración que armonizaba los latidos del corazón de Elías con el ritmo del universo, revelando la conexión oculta entre todas las cosas creadas. El pastor, aún de rodillas, sentía que cada uno de sus pecados pasados se proyectaba en el polvo de yeso, como si los escombros fueran una pantalla donde se revelaba su falta de amor y su exceso de juicio. Observó cómo las llagas en los pies de Jesús brillaban con un matiz carmesí, recordándole que el sacrificio real no es la destrucción de objetos, sino la entrega voluntaria del propio ego por el bien del prójimo. La capilla, que antes le parecía un bastión de su poder espiritual, ahora se le antojaba una pequeña caja de fósforos que apenas podía contener una chispa de la gloria que emanaba de la figura central. Jesús comenzó a caminar lentamente por el perímetro del recinto, tocando las paredes y las bancas de madera gastada, dejando un rastro de paz que calmaba la tormenta interna que consumía al pastor. Elías se dio cuenta de que su odio por la imagen era en realidad un odio hacia su propia incapacidad de sentir la presencia divina sin intermediarios, una frustración proyectada sobre un objeto inanimado. Al ver a Jesús detenerse ante el confesionario vacío, el pastor comprendió que el perdón no era un trámite burocrático, sino un abrazo que reintegraba al hijo pródigo en la mesa del banquete celestial. La luz de la luna entró por el rosetón, mezclándose con la luz propia de Cristo y creando un patrón de colores que recordaba al arco iris que selló la promesa después del diluvio de la antigüedad. Cada vez que el pastor intentaba pedir perdón, la voz se le quebraba en un gemido, pues la presencia de la santidad absoluta hacía que cualquier palabra humana sonara vacía, hueca y terriblemente insuficiente. Jesús se acercó finalmente a él, y la cercanía fue como un fuego que no quemaba la piel, sino que consumía las impurezas del pensamiento y las telarañas de la soberbia intelectual que Elías tanto cultivaba. El Redentor puso una mano sobre el hombro del hombre caído, y en ese contacto, el pastor vio pasar ante sus ojos toda la historia de la humanidad, desde el primer suspiro hasta el último latido del tiempo. Vio las catedrales de mármol y las chozas de barro, comprendiendo que para Dios el valor no reside en la materia, sino en la intención del alma que busca consuelo en medio de la noche oscura. Elías entendió que la Virgen no era un ídolo para los humildes, sino una madre que les hablaba de un Dios que se hizo niño y que compartió su misma pobreza y sus mismas angustias diarias. Un llanto convulsivo se apoderó de él, un desgarro del alma que buscaba purgar años de una fe basada en el no y en la prohibición, en lugar de una fe basada en el sí y en la entrega absoluta. Los restos de la estatua comenzaron a brillar bajo la influencia de la presencia divina, no para unirse de nuevo, sino para recordar que de las cenizas y los pedazos rotos puede surgir algo nuevo y más fuerte. Jesús se sentó en el suelo, junto al pastor, rompiendo cualquier jerarquía que el hombre hubiera construido en su mente, mostrándose como el amigo que acompaña en la desgracia y en el error más profundo. El frío de la montaña ya no penetraba en los huesos de Elías, porque el calor que emanaba de su acompañante era como un sol interno que desafiaba las leyes de la termodinámica y de la lógica humana. ¿Me amas más que a estos?, pareció preguntar el silencio de Jesús, y el pastor comprendió que su amor había estado dirigido a su propia doctrina y no a la persona viva que ahora estaba a su lado.
El polvo de yeso en sus manos se transformó de repente en pétalos de flores blancas, un milagro silencioso que simbolizaba la transmutación del juicio en gracia y de la muerte en una vida renovada. La mirada de Jesús se dirigió hacia la puerta cerrada de la capilla, indicando que el mundo exterior seguía esperando y que la verdadera prueba comenzaría cuando la luz de la aparición se desvaneciera. Elías temblaba ante la idea de salir y enfrentar al pueblo que lo había visto entrar con un martillo y que pronto descubriría los restos de su devoción más sagrada esparcidos por el suelo. Pero al mirar de nuevo a Jesús, encontró en su expresión una fortaleza que le dio el valor necesario para aceptar la humillación como una forma de expiación por su falta de caridad y su soberbia. El espacio entre ellos se llenó de una música inaudible, una sinfonía de esferas que hablaba de la reconciliación final de todas las cosas y del triunfo del amor sobre la letra muerta de la ley. En ese momento de comunión absoluta, el pastor Elías dejó de ser un guía de ciegos para convertirse en un aprendiz del único maestro, aceptando que su vida nunca volvería a los cauces de la normalidad. A medida que la noche avanzaba, la figura de Jesús comenzó a volverse más sutil, como una imagen que se funde con el aire, aunque su presencia seguía siendo tan real como el suelo de piedra bajo el pastor. Elías se levantó con dificultad, sintiendo que sus músculos pesaban como si hubiera cargado con la cruz misma, consecuencia del agotamiento espiritual de haber enfrentado a la divinidad cara a cara. Observó los fragmentos de la Virgen y sintió una punzada de remordimiento tan aguda que tuvo que sostenerse de la mesa del altar para no caer nuevamente ante la magnitud de su falta. ¿Cómo explicaría a la comunidad que su guía espiritual, el hombre que citaba las Escrituras con autoridad, había actuado con la misma violencia que aquellos que perseguían a los profetas? La figura de Jesús, ahora casi transparente, señaló hacia el pequeño sagrario de madera, recordándole que la presencia real no depende de la integridad de los objetos, sino de la fe del corazón que cree. El pastor comenzó a recoger los pedazos grandes con un cuidado reverencial, tratando de deshacer con sus manos lo que el martillo había destruido en un momento de locura teológica y celo desmedido. Cada trozo de yeso que tocaba le recordaba una cara, un nombre, una petición de salud para un hijo o de pan para una mesa vacía que los fieles habían depositado simbólicamente en aquella imagen. Jesús permanecía allí, como un testigo mudo pero activo, cuya sola existencia validaba el dolor del pastor y al mismo tiempo le ofrecía el camino hacia la restauración a través de la humildad total. Elías se dio cuenta de que el martillo no solo había golpeado a la estatua, sino que había golpeado los cimientos de la paz comunitaria, sembrando una semilla de división que solo el perdón podría erradicar. La luz de las estrellas, filtrándose por los huecos del techo, iluminaba el rostro de Jesús, que sonreía con una melancolía divina ante la torpeza humana que siempre busca lo complicado olvidando lo sencillo. No temas, porque yo he vencido al mundo, resonó como un eco lejano en la mente del pastor, dándole la fuerza necesaria para no sucumbir a la desesperación que amenazaba con devorar su mente. Empezó a llover fuera, y el sonido de las gotas sobre la lámina era como el llanto de la tierra, una purificación necesaria para un suelo que había sido testigo de un acto de ira injustificada. El pastor Elías se sentó en la primera banca, con los trozos de la Virgen envueltos en su propio saco, sintiendo que llevaba sobre sí la responsabilidad de reconstruir no una estatua, sino una comunidad. Jesús caminó hacia la puerta, y por un momento pareció que se marcharía, dejando al hombre solo en la oscuridad, pero se detuvo y miró hacia atrás, invitando al pastor a seguirlo hacia lo desconocido. No se trataba de seguirlo físicamente por los caminos de la montaña, sino de seguir su ejemplo de compasión y de servicio, abandonando los dogmas que matan por el espíritu que da vida. La silueta del Redentor se perfilaba contra la lluvia, y por un instante, el agua que caía parecía transformarse en hilos de plata al tocar el aura que envolvía su figura sobrenatural y eterna. Elías comprendió que el verdadero ídolo que había destruido no era la estatua de yeso, sino su propio concepto de un Dios castigador y rígido que él mismo había fabricado a su imagen y semejanza. El vacío en el nicho de la pared seguía allí, una herida abierta en la estética de la capilla, pero el pastor ya no sentía la necesidad de llenarlo con nada que no fuera una caridad genuina y desinteresada. Sus manos, antes duras por el trabajo y la soberbia,
ahora se sentían suaves y receptivas, listas para sanar en lugar de golpear, para bendecir en lugar de señalar los errores de los demás. Jesús se desvaneció finalmente en la bruma de la lluvia, pero dejó tras de sí una estela de esperanza que iluminaba el interior del pastor más que cualquier lámpara de aceite o vela de cera. El silencio que quedó no era de soledad, sino de plenitud, el tipo de silencio que precede a los grandes cambios y a las revoluciones del alma que transforman el curso de la historia personal. Elías se envolvió en su abrigo, protegiendo los restos de la imagen como si fueran el tesoro más preciado de su vida, entendiendo que en su fragilidad residía ahora su verdadera fortaleza espiritual. Miró por última vez el lugar donde Jesús había estado parado, y vio que en el cemento frío había quedado grabada una huella de luz que ni la lluvia ni el tiempo podrían borrar jamás del todo. Con el corazón latiendo a un ritmo nuevo, se dispuso a abrir la puerta y enfrentar la aurora, sabiendo que el camino de regreso sería largo y lleno de espinas pero bajo la guía del buen pastor. La noche de la destrucción se había convertido, paradójicamente, en la noche de su iluminación, donde el martillo del hombre fue vencido por la mirada de aquel que es el alfa y la omega de todo. Los primeros rayos del sol comenzaron a lamer las cumbres de los cerros, trayendo consigo una claridad fría que obligaba a Elías a enfrentar la realidad física de su pequeña capilla devastada. Salió al atrio con los ojos enrojecidos por la vigilia y el alma transformada por un encuentro que desafiaba cualquier explicación lógica que su mente racional intentara construir para protegerse. El pueblo dormía aún, ignorante de que su pastor había pasado de ser un juez implacable a un penitente que cargaba con los escombros de su propio error en un saco de arpillera. Elías caminó hacia el riachuelo que cruzaba la aldea, sintiendo que el agua que corría era un símbolo de la gracia que fluye constantemente a pesar de los obstáculos que la humanidad coloca en su camino. Se lavó el rostro con el agua helada, esperando que el frío despertara sus sentidos y lo preparara para la confesión pública que sabía que debía realizar antes de que el sol alcanzara el cenit. Cada paso que daba hacia las casas de sus feligreses se sentía como una ascensión al Calvario, donde el orgullo era la cruz y la mirada de sus vecinos sería el juicio que debía aceptar con mansedumbre. Recordó la voz de Jesús, no como un sonido, sino como una dirección, un norte magnético que ahora orientaba todas sus decisiones por encima de sus antiguos prejuicios y miedos personales. Al pasar frente a la casa de Doña María, la mujer que más flores llevaba a la estatua, el pastor sintió un nudo en la garganta que casi le impide respirar por el peso de la traición que sentía haber cometido. ¿Cómo decirle que el consuelo de sus días había sido reducido a polvo por las manos de quien se suponía debía pastorear su alma con amor y no con violencia iconoclasta? La luz del sol se hizo más fuerte, revelando la belleza del mundo que Dios había creado sin necesidad de estatuas, pero que se reflejaba en la devoción sencilla de aquellos que ven lo sagrado en lo cotidiano. Elías se detuvo en la plaza central, justo debajo de la cruz de madera que él mismo había erigido años atrás, dándose cuenta de que incluso ese símbolo podía convertirse en un ídolo si se vaciaba de amor. Empezó a sonar la campana para el servicio matutino, y cada tañido era como un martillazo en su conciencia, convocando a la gente a un espectáculo de vulnerabilidad que nadie esperaba ver jamás. La gente comenzó a salir de sus hogares, saludando al pastor con el respeto habitual, sin sospechar que debajo de sus sacos se encontraban los restos de su amada patrona y el inicio de una nueva era. Elías no devolvió los saludos con la seguridad de antes, sino con una inclinación de cabeza y una mirada baja que desconcertó a los primeros aldeanos que se acercaron a la entrada del templo. Cuando el primer grupo de mujeres entró en la capilla y vio el nicho vacío y el martillo todavía en el suelo, un grito de dolor rasgó el aire matutino, confirmando los peores temores del pastor. Elías entró tras ellas, y en lugar de subir al púlpito para justificarse con versículos sobre la idolatría, se arrodilló en el pasillo central, extendiendo el saco con los fragmentos de yeso frente a él. El silencio que se produjo fue más pesado que el de la noche anterior, un silencio cargado de incomprensión, de ira contenida y de una decepción que amenazaba con romper los lazos de la comunidad.
Yo fui, dijo simplemente, y su voz no tenía el tono autoritario de antaño, sino la fragilidad de un cristal que ha sido golpeado repetidamente y que finalmente ha decidido mostrar sus grietas. Las mujeres lloraban y los hombres murmuraban con dureza, pero el pastor permaneció inmóvil, recordando la mirada de Jesús que le había enseñado que la verdad es el único camino hacia la libertad real. Explicó cómo la soberbia le había cegado, cómo había creído que destruir la forma salvaría el fondo, sin entender que el amor de Dios no se limita a lo que el ojo humano puede o no puede ver. No mencionó la aparición de Jesús como una excusa para su perdón, sino como la fuente de su arrepentimiento, sabiendo que algunos lo tomarían por loco y otros por un pecador desesperado. Les mostró los trozos de la corona que Jesús había tocado, y aunque para los demás seguían siendo solo yeso, para él irradiaban una luz que solo el corazón arrepentido era capaz de percibir con claridad. El perdón no llegó de inmediato, pues las heridas de la fe son profundas y tardan en cerrar, pero el acto de honestidad del pastor abrió una grieta por donde la verdadera espiritualidad comenzó a filtrarse. Al terminar su confesión, Elías sintió que un peso invisible se levantaba de sus hombros, no porque el problema se hubiera resuelto, sino porque ya no tenía nada que ocultar ante Dios ni ante los hombres. La aurora del arrepentimiento terminó de iluminar la capilla, y aunque la estatua ya no estaba, una presencia mucho más real y vibrante comenzaba a habitar entre los escombros de aquella mañana transformadora. La noticia del acto del pastor Elías se extendió por el valle como un incendio forestal que no respeta fronteras ni jerarquías, despertando una mezcla de indignación y asombro en cada hogar de la montaña. Los ancianos del pueblo se reunieron en la plaza, murmurando con voces roncas sobre las tradiciones que habían sostenido a sus antepasados y como un martillo humano no podía simplemente borrar décadas de devoción. Elías, permaneciendo en el umbral de la capilla, observaba cómo sus antiguos aliados le daban la espalda, mientras que aquellos a quienes antes juzgaba lo miraban ahora con una curiosidad teñida de extraña compasión. La ausencia de la imagen en el nicho central creaba una distorsión visual que hacía que todo el edificio pareciera estar a punto de colapsar bajo el peso de la desaprobación colectiva de los fieles heridos. El pastor no intentó limpiar el polvo de yeso que aún manchaba sus manos, llevándolo como una marca de Caín que, paradójicamente, lo acercaba más a la humanidad sufriente que sus antiguos títulos de santidad. Jesús no volvió a aparecerse de forma visible esa mañana, pero Elías sentía su aliento en la brisa que agitaba los pinos, recordándole que la verdadera reconstrucción no se hace con pegamento, sino con humildad. Una mujer joven se acercó al pastor y, sin decir palabra, depositó una flor silvestre sobre los escombros de la estatua, indicando que la belleza del gesto superaba la rigidez de cualquier dogma doctrinal. Sin embargo, el consejo de la iglesia local exigió una explicación formal, rodeando al clérigo con rostros endurecidos por la traición y corazones que exigían una reparación inmediata por el sacrilegio cometido. Elías les habló de la luz que vio en la noche, de cómo la madera y el yeso no pueden contener la inmensidad de un Dios que prefiere habitar en los corazones rotos que en las efigies perfectas de porcelana. Muchos se burlaron, diciendo que la culpa le había hecho perder el juicio, mientras otros bajaban la mirada al sentir una vibración de verdad en las palabras de aquel hombre que ya no parecía el mismo. La tensión en la plaza creció cuando algunos hombres propusieron expulsar al pastor del pueblo, argumentando que su presencia traería la maldición sobre las cosechas y la sequía sobre los pozos de agua dulce. En ese momento de máximo conflicto, una calma sobrenatural comenzó a descender nuevamente sobre el lugar, apagando los gritos y obligando a los presentes a mirar hacia el horizonte donde el sol brillaba con una intensidad inusual. Elías se dio cuenta de que su misión ya no era dirigir a la gente desde un púlpito elevado, sino caminar entre ellos como un mendigo de la gracia, compartiendo el pan de su propia vulnerabilidad. Las sombras de los pinos se alargaban sobre la tierra roja, dibujando formas que parecían manos entrelazadas, una metáfora silenciosa de la unidad que el pastor ahora deseaba restaurar desesperadamente. A pesar del rechazo, él decidió que no se iría, porque su lugar estaba allí, entre los pedazos de lo que había destruido y las esperanzas de lo que Dios estaba empezando a construir en su interior.
Un niño se acercó al pastor y le preguntó si la Virgen estaba triste, a lo que Elías respondió que ella sonreía porque ahora la gente miraría directamente a su hijo sin distracciones ni intermediarios. Esta respuesta sembró una duda fértil en algunos corazones, cuestionando si sus prácticas religiosas eran un puente o un muro frente a la verdadera espiritualidad que el pastor ahora profesaba con tanto fervor. La tarde trajo consigo un frío inusual que obligó a la comunidad a buscar refugio, dejando al pastor solo nuevamente en su capilla despojada de adornos pero llena de una presencia invisible y poderosa. Elías tomó una escoba y comenzó a barrer el suelo, no para ocultar la evidencia de su acto, sino para preparar el espacio para una forma de adoración que no necesitara de objetos materiales para elevarse. Cada movimiento del cepillo contra la piedra era una oración de arrepentimiento, una danza rítmica que buscaba armonizar su voluntad con el latido eterno que había sentido durante la aparición de Jesús. Por la ventana, vio cómo las luces de las casas se encendían una a una, recordándole que cada hogar era un santuario potencial donde el amor de Dios podía manifestarse sin necesidad de ritos complejos. El vacío del altar se convirtió en un espejo donde el pastor veía reflejada su propia alma, dándose cuenta de que él mismo era una imagen rota que necesitaba ser moldeada nuevamente por las manos del Creador. La noche regresó con su manto de estrellas, y Elías se preparó para una nueva vigilia, sabiendo que el camino de la redención es una escalera de caracol que siempre vuelve al mismo punto pero en un nivel superior. No sentía miedo del futuro ni de las represalias del pueblo, pues la paz que sobrepasa todo entendimiento se había instalado en su pecho como una llama que ningún viento humano podría apagar. Al cerrar los ojos para orar, la imagen de Jesús volvió a su mente, no como un recuerdo lejano, sino como una realidad presente que lo invitaba a cruzar el umbral hacia una fe sin límites ni fronteras. El segundo día tras la destrucción amaneció envuelto en una niebla densa que ocultaba las montañas, como si el mismo paisaje estuviera reflexionando sobre el cambio profundo ocurrido en la capilla de Elías. El pastor comenzó a organizar los fragmentos de la estatua no para unirlos de nuevo con pegamento químico, sino para crear un mosaico que contara la historia de la caída y la resurrección de un hombre. Sus manos, ahora llenas de ampollas por el trabajo físico y la tensión emocional, sentían la textura de cada pedazo como si fueran las cicatrices de una vida dedicada al juicio y no a la misericordia. Un grupo de mujeres entró en silencio, trayendo consigo incienso y velas, decididas a realizar un acto de desagravio, pero se detuvieron al ver al pastor trabajando con tal devoción entre los escombros. Dios no vive en los templos hechos por manos humanas, les dijo con suavidad, repitiendo las palabras de Esteban, mientras colocaba un trozo del manto azul sobre una base de madera tosca y rústica. La presencia de Jesús se manifestaba ahora a través de pequeños milagros cotidianos, una palabra de perdón, un gesto de ayuda mutua o la simple aceptación de la fragilidad que todos compartimos. Elías comprendió que su papel como líder había muerto para dar paso a su papel como servidor, lavando los pies de la comunidad a través de la transparencia absoluta de sus propios errores y fallas. La niebla comenzó a disiparse, revelando un sol dorado que iluminaba los fragmentos de yeso, haciéndolos brillar como si fueran piedras preciosas arrancadas de las profundidades de una mina espiritual. El odio de algunos sectores del pueblo empezó a transformarse en un asombro incómodo, al ver que el pastor no buscaba defenderse ni recuperar su posición de poder, sino que aceptaba el oprobio con una paz envidiable. Jesús, presente en el Espíritu, parecía guiar las manos del hombre, indicándole dónde colocar cada pieza para que el vacío del nicho fuera reemplazado por una obra que hablara de la imperfección redimida por la gracia. Los sermones de Elías ya no hablaban del infierno y el castigo, sino de la luz interna que habita en cada ser humano y que a menudo está cubierta por capas de doctrina y miedos ancestrales. La gente empezó a traer sus propias estatuas rotas, sus penas, sus rencores y sus culpas, para que el pastor los ayudara a integrarlas en un tapiz de vida que tuviera sentido a la luz de la eternidad. El altar se convirtió en una mesa compartida donde la jerarquía se disolvía en la comunión de aquellos que se saben necesitados de algo más grande que ellos mismos y sus tradiciones limitadas. Elías vio cómo el rostro de Jesús se reflejaba en los ojos de los humildes, de los enfermos y de los marginados,
comprendiendo que la verdadera iconografía de Dios es el rostro del prójimo necesitado. Una noche, mientras oraba a solas, sintió que el techo de la capilla desaparecía, permitiéndole ver el cosmos entero como un gran templo donde cada estrella era una vela encendida por el aliento divino. La sensación de infinitud lo sobrecogió, haciéndole ver lo absurdo que era pelear por representaciones finitas cuando la realidad de Dios abarca cada átomo y cada galaxia del universo conocido. Sin embargo, los líderes religiosos de la región enviaron una comitiva para interrogarlo, preocupados por el brote de misticismo herético que amenazaba el orden establecido en la remota aldea de montaña. Elías los recibió con una cena sencilla, escuchando sus acusaciones con una paciencia que los desconcertaba, pues no encontraron en el rastro de la soberbia que suele acompañar a los innovadores. Solo sé que estaba ciego y ahora veo, respondió a sus preguntas teológicas complejas, citando al ciego del Evangelio con una convicción que silenciaba los argumentos más elaborados de los doctores. La comitiva se marchó sin saber qué hacer, pues no podían condenar a un hombre que solo hablaba de amor y que vivía en una pobreza que avergonzaba sus propias vestiduras lujosas y sus títulos. El pastor continuó su labor, dándose cuenta de que la verdadera destrucción de la imagen había sido el fin de su propio yo religioso, permitiendo que Cristo viviera en él sin las barreras de su personalidad antigua. El polvo de la Virgen se había mezclado con el suelo del pueblo, simbolizando que lo sagrado ya no estaba encerrado entre cuatro paredes, sino que caminaba por las calles polvorientas junto a los hombres. Cada mañana, Elías se despertaba sintiendo la urgencia de amar más, de juzgar menos y de ser un canal puro para la luz que había transformado su existencia en aquella noche de martillos y apariciones. El mosaico de los restos comenzó a tomar forma de una cruz abierta, donde cada trozo de la antigua estatua encontraba su lugar en un diseño que apuntaba hacia la libertad del espíritu sobre la materia. La paz del pastor era contagiosa, y pronto la capilla se llenó de personas que no venían a ver una imagen, sino a experimentar la presencia de un hombre que había encontrado a Dios en el corazón de su propia ruina. A pesar de la transformación del pastor, una facción del pueblo, liderada por el alcalde y los comerciantes de artículos religiosos, comenzó a conspirar para recuperar el antiguo orden que les otorgaba control y ganancias. Argumentaban que el pueblo estaba perdiendo su identidad y que el turismo religioso que antes llegaba para ver a la Virgen se desvanecería si no se instalaba una nueva y más costosa imagen de mármol. Elías, advertido por los humildes que lo amaban, no se inmutó ante las amenazas, sabiendo que su compromiso con la verdad era más fuerte que cualquier interés económico o político de este mundo temporal. La fe no es una mercancía ni la salvación una atracción de feria, dijo durante un encuentro en la plaza, desafiando abiertamente a quienes querían mercantilizar el misterio de la relación entre Dios y el hombre. Los conspiradores intentaron sobornar al pastor, ofreciéndole una nueva iglesia en la capital si accedía a retractarse de su experiencia mística y a declarar que su acto fue fruto de un momento de locura temporal. Elías rechazó la oferta con una sonrisa triste, dándose cuenta de que para muchos la religión era solo un disfraz para cubrir la ambición y el deseo de estabilidad a costa de la verdadera evolución espiritual. La tensión creció hasta el punto de que una noche alguien intentó incendiar la capilla, pero el fuego se apagó milagrosamente antes de tocar las vigas, dejando solo un rastro de hollín que Elías no quiso limpiar. Ese rastro negro en la pared blanca se convirtió en un nuevo símbolo de la resistencia del espíritu frente a la violencia del mundo, una marca de batalla que el pastor llevaba con honor y sin asomo de rencor. Jesús volvió a manifestarse en el sueño de Elías, mostrándole que el camino de la luz siempre despierta las sombras de aquellos que temen perder el control sobre las conciencias de sus semejantes. No temas a los que matan el cuerpo, le susurró la voz amada, infundiéndole un valor que no procedía de su temperamento humano, sino de la fuente eterna que alimenta a todos los mártires de la historia. Al despertar, el pastor encontró una pluma de luz sobre su almohada, un pequeño regalo de la divinidad que le recordaba que no estaba solo en medio de la tormenta que se cernía sobre su pequeña comunidad. Comenzó a enseñar a los niños del pueblo a buscar a Dios en la naturaleza, en el canto de los pájaros y en la ayuda al anciano, despojando la fe de sus capas de miedo y presentándola como una aventura de amor. Los padres de los niños,
conmovidos por el cambio en sus hijos, empezaron a defender al pastor, creando un escudo humano alrededor de la capilla para protegerlo de aquellos que buscaban su destierro. El alcalde, viendo que su poder disminuía, llamó a la policía estatal, acusando a Elías de perturbar el orden público y de incitar a la rebelión contra las autoridades eclesiásticas y civiles establecidas. Cuando los oficiales llegaron, encontraron a un hombre pacífico que compartía su sopa con los pobres y que hablaba con una elocuencia tal que los mismos guardias se sintieron incapaces de arrestarlo. «Este hombre no es un criminal, es un santo», susurró uno de los policías, bajando su arma mientras sentía la atmósfera de santidad que emanaba del lugar y que calmaba cualquier instinto agresivo. La resistencia de los tradicionalistas se volvió más amarga, recurriendo a la calumnia y al aislamiento social de aquellos que seguían las enseñanzas del nuevo pastor Elías. Pero el aislamiento solo sirvió para fortalecer los lazos de la pequeña comunidad de creyentes, quienes descubrieron que la verdadera iglesia es el grupo de personas unidas por el mismo propósito de luz. Elías pasaba sus tardes escribiendo en un pequeño cuaderno las revelaciones que recibía en el silencio, creando un legado de sabiduría que trascendería las montañas de su pequeño y olvidado pueblo. Cada palabra que escribía parecía estar impregnada de la luz que vio en Jesús, convirtiéndose en un bálsamo para los que sufrían y en un martillo para los que querían mantener las conciencias encadenadas. La guerra entre lo viejo y lo nuevo se libraba no con armas, sino con vibraciones de pensamiento, donde el amor del pastor era el escudo que repelía las flechas del odio y de la incomprensión de sus enemigos. Una tarde, una luz violeta cubrió la capilla durante horas, atrayendo a personas de pueblos lejanos que sentían una llamada interna que no podían explicar pero que los impulsaba a buscar el lugar de la aparición. Elías los recibía a todos sin preguntar su religión o su pasado, viendo en cada uno la chispa divina que esperaba ser despertada por una palabra de verdad y un gesto de amor incondicional. La resistencia empezó a desmoronarse desde dentro, cuando los mismos hijos de los conspiradores empezaron a frecuentar la capilla, atraídos por la alegría genuina que irradiaba el entorno del pastor. El triunfo del Espíritu sobre la ley se hacía cada vez más evidente, demostrando que cuando Jesús aparece en la vida de un hombre, nada vuelve a ser igual y el mundo entero tiembla ante la fuerza de la gracia. Con la comunidad dividida pero la luz ganando terreno, Elías decidió organizar un banquete donde todos fueran invitados, tanto sus seguidores más fieles como sus enemigos más acérrimos en el pueblo. Preparó mesas largas que salían de la capilla hacia la plaza, simbolizando que lo sagrado ya no tenía fronteras y que la reconciliación era el único camino posible para la supervivencia del alma colectiva. La comida fue sencilla pero abundante, multiplicada de manera misteriosa por la generosidad de aquellos que antes guardaban sus bienes por miedo a la escasez y que ahora compartían con alegría desbordante. El pastor se sentó en el centro de la mesa, pero no como un anfitrión distinguido, sino como un servidor que pasaba las jarras de agua y los trozos de pan con una humildad que conmovía hasta a los más duros. Jesús, aunque invisible para la mayoría, caminaba entre las mesas, tocando los hombros de los comensales y convirtiendo el agua corriente en un vino de alegría que relajaba los rostros tensos por el conflicto. El alcalde, abrumado por la atmósfera de paz, se levantó para pedir perdón públicamente por sus intentos de persecución, rompiendo en un llanto que purificó años de amargura y deseo de poder político. Elías lo abrazó con una fuerza fraternal, demostrando que el perdón no es un concepto teórico, sino un acto físico que rompe las cadenas del pasado y permite el nacimiento de un futuro lleno de esperanza. Los comerciantes de artículos religiosos también se unieron, comprendiendo que su negocio no podía prosperar a costa de la verdad y decidiendo dedicar sus ganancias a ayudar a los huérfanos y a los ancianos. El banquete se prolongó hasta que las estrellas cubrieron el cielo, convirtiéndose en una celebración de la unidad humana que trascendía las diferencias de opinión y las heridas del pasado reciente. La música de las guitarras y los cantos de alegría llenaron el aire de la montaña, enviando una vibración de sanación que llegó hasta los rincones más oscuros de la selva y las cumbres más altas. Elías sintió que su corazón se expandía hasta abarcar a toda la creación, comprendiendo que el acto de romper la estatua fue el catalizador necesario para romper las prisiones mentales de todo un pueblo.
Hoy ha llegado la salvación a esta casa, susurró para sí mismo, recordando las palabras de Jesús a Zaqueo, mientras veía cómo las familias enemigas se abrazaban y compartían el postre en la penumbra. La luz de la luna bañaba el mosaico de yeso que el pastor había construido, dándole una apariencia celestial que recordaba a los presentes que lo roto puede ser más hermoso que lo entero si se reconstruye con amor. Jesús se hizo visible por un instante ante todos, no como una figura aterradora, sino como un destello de luz pura que bendijo el banquete antes de fundirse nuevamente con la esencia misma del universo. Un silencio reverencial cayó sobre la multitud, un momento de comunión colectiva donde todos comprendieron que la vida es sagrada y que cada ser humano es una imagen viva de la divinidad en la tierra. El banquete no terminó con el fin de la comida, sino que se convirtió en una actitud permanente de generosidad y servicio que transformó la economía y la sociología de la aldea de manera irreversible. Elías se retiró a la capilla cuando los últimos invitados se marchaban, sintiendo una gratitud que no cabía en su pecho y que lo obligaba a postrarse en tierra ante la magnitud de la obra divina. Sabía que los desafíos continuarían y que el mundo exterior intentaría apagar la llama, pero la semilla de la gracia ya había germinado en el suelo fértil de los corazones que se atrevieron a creer. Las paredes de la capilla parecían ahora más sólidas, no por la piedra, sino por la fe de aquellos que la habitaban con una sinceridad que desafiaba las leyes de la física y de la lógica institucional religiosa. El pastor cerró las puertas con suavidad, dejando que la paz de la noche lo envolviera y lo preparara para la siguiente etapa de su viaje místico y social hacia el centro de la voluntad de Dios. Cada respiración suya era un agradecimiento, cada latido una alabanza, mientras se sumergía en un sueño reparador donde seguía conversando con el Maestro sobre los misterios del reino de los cielos. La aldea dormía bajo la protección de una luz invisible, protegida del mal por la vibración de amor que se había generado durante aquella cena de reconciliación y fraternidad universal. Elías comprendió que su vida ya no le pertenecía, sino que era un instrumento en las manos de aquel que sabe sacar belleza de las cenizas y vida de la muerte más absoluta y desesperanzadora. Al amanecer, el aire olía a pan fresco y a una libertad que nunca antes se había sentido en aquellas tierras marcadas por la superstición y el miedo a lo desconocido y a lo sagrado. El pastor Elías salió a recibir el sol, sabiendo que el banquete de la gracia era solo el comienzo de una fiesta eterna que no conoce fin ni fronteras para aquellos que se atreven a amar de verdad. Al llegar al 10º capítulo de esta historia, el pastor Elías se encontraba en un estado de vigilia constante, donde la frontera entre el cielo y la tierra parecía haberse vuelto delgada como una tela de seda. Su presencia en el pueblo ya no era la de un clérigo tradicional, sino la de un sabio que emanaba una paz tan profunda que solo estar cerca de él curaba las ansiedades de los habitantes de la montaña. El mosaico de la Virgen, terminado y resplandeciente, servía como recordatorio de que la belleza surge de la fragmentación aceptada y de la integración de las heridas en un diseño mayor y más complejo. Las autoridades eclesiásticas, al ver que no podían detenerlo, empezaron a estudiar su caso como un fenómeno de misticismo popular, enviando a teólogos jóvenes para observar la transformación de la aldea. Estos jóvenes, en lugar de juzgar, terminaban sentados a los pies del pastor, aprendiendo que la teología más profunda se escribe con la vida y no con la tinta de los tratados académicos polvorientos. Jesús continuaba guiando a Elías en la meditación, revelándole que el siguiente paso de su misión era extender esta conciencia de unidad hacia los pueblos vecinos que vivían sumidos en el conflicto. El pastor comenzó a caminar por los senderos de la sierra, llevando solo su cayado y su Biblia, pero dejando a su paso un rastro de milagros silenciosos que despertaban el alma de la tierra misma. En cada lugar donde descansaba, la gente se reunía para escucharlo, atraída por una voz que resonaba con la autoridad de quien ha visto lo invisible y ha tocado lo eterno con sus propias manos. No busquéis fuera lo que ya habéis recibido dentro, les decía, recordándoles que el reino de Dios está en medio de ellos y que cada ser humano es un templo vivo de la luz infinita y creadora. La iconoclasia de Elías se había transformado en una iconografía espiritual, donde la imagen sagrada ya no era un objeto de culto, sino la propia existencia humana vivida con plenitud y propósito divino.
Los antiguos enemigos del pastor se convirtieron en sus más cercanos colaboradores, formando una red de apoyo que llevaba alimentos, medicinas y consuelo a los rincones más remotos de la geografía del valle. La capilla original se convirtió en un centro de sanación donde la medicina de la oración y la medicina de la tierra se unían para tratar no solo el cuerpo, sino la psique fragmentada de los afligidos. Elías sentía que su propia carne se volvía más luminosa, como si el proceso de transfiguración que vio en Jesús estuviera comenzando a operar en él de una manera lenta pero constante e imparable. Un día, mientras contemplaba el atardecer, vio a la Virgen María no como una estatua rota, sino como una presencia viva que le agradecía por haber liberado su imagen de la prisión del yeso estático. Ella le mostró que el verdadero papel de lo femenino sagrado es nutrir la vida y proteger la ternura en un mundo que a menudo prefiere la dureza del martillo y la rigidez de la ley escrita. Esta visión equilibró definitivamente la espiritualidad del pastor, integrando la fuerza del padre con la dulzura de la madre en una danza de unidad que lo hacía un ser completo y verdaderamente libre. El pueblo entero comenzó a practicar la meditación colectiva, silenciando el ruido del ego para escuchar la música de las esferas que Elías les había enseñado a sintonizar con paciencia y amor. Los conflictos por la tierra y el agua desaparecieron, pues la gente comprendió que todos eran ramas de un mismo árbol y que dañar al vecino era dañarse a uno mismo y a la fuente de la vida. Elías sabía que su tiempo como presencia física en la aldea estaba llegando a su fin, pues su alma anhelaba fundirse totalmente con la luz que lo había llamado desde la penumbra de su antigua capilla. Preparó a sus sucesores no con mandatos jerárquicos, sino con el ejemplo de una vida entregada, enseñándoles que el liderazgo espiritual es un acto de desaparición personal en favor de la luz colectiva. La noche del 10º día de su retiro en la montaña, el cielo se abrió de nuevo, revelando una gloria que hizo palidecer a todas sus visiones anteriores, una explosión de color y sonido inenarrable. Jesús estaba allí, esperándolo con los brazos abiertos, no solo como un salvador, sino como un hermano que da la bienvenida a casa a quien ha cumplido con éxito su difícil tarea en el plano terrestre. Elías dejó caer su cuerpo físico con la misma facilidad con la que un árbol deja caer una hoja seca en otoño, sintiendo que su conciencia se expandía hacia el infinito sin dolor ni arrepentimiento alguno. El pueblo encontró su cuerpo a la mañana siguiente, con una sonrisa de paz absoluta en el rostro y rodeado de flores que no pertenecían a esa estación del año ni a ese clima de montaña fría. La historia del pastor que rompió la imagen se convirtió en una leyenda eterna, recordándonos que a veces hay que destruir lo que creemos sagrado para encontrar lo que realmente es santo y eterno en Dios. Tras la partida física de Elías, un silencio sagrado se instaló en la capilla, un vacío que no se sentía como abandono sino como una invitación a que cada fiel ocupara su lugar en el nuevo templo del Espíritu. Los fragmentos del mosaico que el pastor construyó comenzaron a emitir un fulgor suave durante las noches de luna nueva, sirviendo como guía para los peregrinos que buscaban una fe basada en la experiencia directa. El joven que había sido el discípulo más cercano de Elías, llamado Samuel, asumió la tarea de cuidar el recinto, no como un sacerdote con autoridad, sino como un jardinero que protege una semilla preciosa. La gente del pueblo descubrió que, aunque el hombre ya no caminaba entre ellos, sus palabras seguían vibrando en las paredes de adobe y en los susurros del viento que bajaba de las cumbres nevadas. Jesús se manifestaba ahora de formas más sutiles, un calor repentino en el pecho de quien oraba, una sincronicidad perfecta en la resolución de un problema o una paz inexplicable en medio del duelo. La ausencia de la imagen física de la Virgen obligó a los aldeanos a buscar la esencia de lo materno en la tierra, en sus propias madres y en la compasión que se profesaban unos a otros diariamente. Un viajero llegado de tierras lejanas intentó comprar los restos del mosaico, ofreciendo oro y riquezas, pero la comunidad rechazó la oferta, comprendiendo que lo sagrado no tiene precio ni puede ser poseído. Samuel comenzó a transcribir las visiones que Elías había dejado en su cuaderno, dándose cuenta de que cada frase era un mapa para navegar las tormentas del alma y alcanzar el puerto de la unidad divina. La capilla se llenó de flores frescas cada día, traídas por manos anónimas que agradecían el milagro de haber recuperado la vista espiritual en un mundo cegado por el materialismo y el dogma.
A veces, en el crepúsculo, algunos juraban ver la silueta de Elías conversando con una figura de luz junto al riachuelo, recordándoles que la muerte es solo un cambio de vestidura para el alma despierta. Los niños del pueblo crecieron sin el miedo al castigo divino, educados en la idea de que Dios es un amigo que camina a su lado y que se regocija en su risa y en sus juegos inocentes. La economía de la aldea floreció de manera orgánica, basada en el trueque y la ayuda mutua, eliminando la envidia que antes corroía las relaciones sociales bajo la antigua estructura de poder y jerarquía. Un grupo de escépticos llegó con instrumentos de medición para intentar explicar científicamente la luz del mosaico, pero sus máquinas fallaban cada vez que intentaban atrapar el misterio en números y gráficas. Lo esencial es invisible a los ojos de la razón fría, les dijo Samuel, invitándolos a sentarse en silencio y a apagar sus aparatos para que pudieran escuchar el latido del corazón del universo. La presencia de Jesús se hizo sentir con fuerza durante una sequía que amenazaba las cosechas, cuando una lluvia milagrosa cayó solo sobre los campos de la aldea tras una tarde de meditación colectiva. Este evento no fue visto como un privilegio, sino como una responsabilidad, impulsando a los aldeanos a compartir sus excedentes con los pueblos vecinos que aún sufrían por la falta de agua y alimento. Elías había enseñado que el milagro es la respuesta de la naturaleza al amor humano, una danza de correspondencia que solo ocurre cuando el ego se retira para dejar pasar la voluntad de lo alto. Las antiguas divisiones entre católicos, protestantes y ateos se borraron definitivamente, pues todos se reconocían como buscadores de la misma luz bajo diferentes nombres y etiquetas superficiales. El mosaico de yeso comenzó a atraer a artistas de todas partes, quienes veían en la obra rota y reconstruida una metáfora de la condición humana y de la posibilidad de una redención estética y moral. Cada trozo de pintura azul y blanca contaba una historia de dolor transformada en arte, de ira convertida en oración y de un martillo que terminó siendo una herramienta de liberación espiritual profunda. Samuel sintió la presencia de Elías una noche en el altar, diciéndole que el siguiente paso era derribar los muros invisibles que aún quedaban en las mentes de los más ancianos y apegados al pasado. La capilla permanecía abierta día y noche, sin llaves ni cerrojos, demostrando que donde habita la luz no hay nada que robar y que la confianza es la mayor protección que un ser humano puede poseer. El aroma a nardo que acompañaba las apariciones de Jesús se volvió un perfume constante en el aire de la montaña, sanando las enfermedades respiratorias y trayendo una claridad mental inusual a los habitantes. El legado del pastor que rompió la imagen se convirtió en un faro para toda la región, probando que un solo acto de valentía espiritual puede cambiar el destino de una comunidad entera por generaciones. La paz de la aldea era tan sólida que incluso los animales salvajes se acercaban al atrio de la capilla sin temor, reconociendo la vibración de armonía que emanaba de aquel lugar transformado por la gracia. Sin embargo, toda gran transformación conlleva una prueba de fuego, y esta llegó cuando una corriente de fanatismo externo intentó imponer nuevamente las viejas leyes de piedra sobre la fe del espíritu. Un nuevo líder religioso, investido de una autoridad institucional imponente, llegó a la aldea con el objetivo de restaurar la decencia y reconstruir la imagen de la Virgen tal como era antes del suceso. Traía consigo arquitectos y artesanos, pero sobre todo traía un discurso de miedo, asegurando que la paz del pueblo era una ilusión demoníaca y que la falta de una imagen física era un pecado mortal. Samuel y los aldeanos lo recibieron con la misma paz que Elías les había heredado, pero el nuevo clérigo interpretó la mansedumbre como debilidad y comenzó a confiscar los cuadernos del antiguo pastor. «Esta luz que veis es falsa», gritaba desde el púlpito improvisado, tratando de reintroducir la culpa y el temor en corazones que ya habían conocido la libertad de los hijos de Dios. Jesús pareció retirarse a las sombras, permitiendo que la comunidad enfrentara esta prueba por sí misma, para ver si su fe dependía de la presencia constante del milagro o si había echado raíces profundas. La luz del mosaico pareció apagarse ante la presencia del odio, dejando la capilla en una penumbra física que reflejaba la confusión que empezaba a sembrarse en las mentes de los más jóvenes y sugestionables.
El nuevo líder ordenó destruir el mosaico de Elías, calificándolo de monstruosidad herética, y preparar el nicho para una estatua de mármol frío importada de la ciudad, desprovista de cualquier historia local. Samuel se interpuso pacíficamente ante el mazo de los obreros, no con violencia, sino con una mirada de compasión que desarmó a los trabajadores, quienes recordaban los beneficios que el pastor les había dado. La tensión llegó a un punto crítico cuando el pueblo se dividió nuevamente, enfrentando a los que recordaban la experiencia de la luz contra los que temían la excomunión y el castigo de la autoridad oficial. Esa noche, Samuel subió a la montaña más alta para pedir guía, sintiendo el peso de la responsabilidad y el frío de la duda lamiendo los bordes de su resolución espiritual y su compromiso con la verdad. En medio de la oscuridad total, una pequeña chispa apareció frente a él, transformándose lentamente en la figura de Jesús, quien esta vez no traía consuelo, sino una espada de luz purificadora. La verdad no necesita ser defendida, solo necesita ser vivida, le dijo el maestro, cuya voz sonaba como el estruendo de muchas aguas y al mismo tiempo como el susurro de la brisa más suave. Samuel comprendió que si luchaba con las armas del enemigo, la ira, el juicio y la fuerza, terminaría convirtiéndose en lo que intentaba evitar, perdiendo la esencia del mensaje de Elías y de Cristo. Bajó al pueblo al amanecer, con el rostro radiante no de fanatismo, sino de una comprensión profunda que no necesitaba de argumentos lógicos para convencer a los que estuvieran dispuestos a escuchar. Dejó que el nuevo líder instalara su estatua de mármol, permitiendo que la ceremonia se llevara a cabo sin interrupciones, mientras él y los suyos se reunían en los campos para orar en el templo de la naturaleza. La nueva estatua era perfecta, costosa y estéticamente impecable, pero carecía de vida, los ojos de mármol no seguían a nadie y su presencia no traía el aroma a nardo que la comunidad tanto amaba. Pronto, la gente notó que el líder oficial cobraba por cada bendición y que el miedo volvía a asomar en los rostros de los niños, apagando la alegría que antes desbordaba en las plazas y en los hogares. La prueba del fuego espiritual consistía en elegir entre la seguridad de lo conocido y la incertidumbre de la libertad, entre la forma impuesta y la esencia descubierta en el silencio del propio corazón humano. Un rayo cayó sobre la nueva estatua durante una tormenta eléctrica, no para destruirla por completo, sino para agrietarla de la misma forma en que Elías había roto la anterior, dejando un mensaje claro del cielo. El líder oficial, asustado por lo que consideró un mal presagio, abandonó el pueblo alegando que la tierra estaba maldita, llevándose consigo sus dogmas y dejando tras de sí un vacío que la comunidad llenó rápidamente. Samuel y los aldeanos no celebraron la partida del hombre con burlas, sino con una oración por su alma, entendiendo que él también era una víctima de un sistema que prefiere el mármol muerto a la vida vibrante. El mosaico de Elías fue restaurado, y la luz volvió a brillar con una intensidad redoblada, pues ahora la comunidad sabía que su fe había pasado por el fuego y había salido más pura y más fuerte. Jesús apareció de nuevo en el centro de la capilla, caminando sobre las grietas del suelo y bendiciendo a cada uno de los que se habían mantenido firmes en la luz a pesar de la presión externa y el miedo. La victoria no fue sobre un hombre, sino sobre la idea de que Dios puede ser encerrado en una institución o en una imagen fija, confirmando que el Espíritu siempre sopla donde quiere y hacia donde necesita. Tras la superación de la prueba, la aldea se convirtió en un centro de irradiación espiritual que empezó a afectar la política y la cultura de toda la provincia, promoviendo leyes basadas en la ética del amor. Elías, desde el plano donde ahora habitaba, enviaba inspiraciones a través de los sueños de los poetas y los músicos del pueblo, creando una explosión creativa que fue conocida como el renacimiento de la montaña. Jesús no solo se aparecía a Samuel, sino que comenzó a ser visto por personas de todas las edades en los lugares más insospechados, en la cocina mientras preparaban el pan o en el mercado mientras comerciaban. Estas apariciones colectivas eliminaron cualquier duda restante sobre la naturaleza de la realidad, enseñando que lo divino no es una visita esporádica sino el sustrato mismo sobre el cual se apoya nuestra existencia. La educación de los jóvenes cambió radicalmente, centrándose en el autoconocimiento y en el desarrollo de la intuición, permitiendo que cada individuo descubriera su propósito único en el gran diseño de la creación.
El círculo de influencia se expandió hasta las ciudades, donde la gente, cansada del ruido y el vacío, comenzaba a organizar pequeñas comunidades siguiendo el modelo de fraternidad de la aldea de Elías. Se crearon casas de luz donde no había imágenes ni altares, sino solo silencio y la intención compartida de servir a la humanidad, demostrando que la verdadera religión es un estado de conciencia activa. Samuel viajó a otros países para compartir la historia del pastor que rompió la imagen, aclarando siempre que el acto no fue de odio, sino de un amor tan grande que ya no cabía en las formas antiguas. Encontró que en muchas culturas existía el mismo anhelo de una espiritualidad sin intermediarios, una sed de infinito que las estructuras tradicionales ya no podían saciar con sus rituales mecánicos. La presencia de Jesús se manifestaba en cada idioma y en cada raza, demostrando que el Cristo es un principio universal que trasciende las figuras históricas y se encarna en todo aquel que se atreve a amar. Los científicos empezaron a estudiar el efecto de la aldea, descubriendo que la salud física de sus habitantes era superior debido a la ausencia de estrés y a la vibración de paz que impregnaba el ambiente. La materia misma parecía responder a esta nueva conciencia, las plantas crecían más rápido y los minerales de las montañas mostraban propiedades ópticas que desafiaban las leyes conocidas de la física cuántica. Elías, en una visión compartida por varios ancianos, les mostró que el planeta entero era una imagen sagrada que la humanidad estaba rompiendo con su codicia, y que era necesario un martilleo espiritual para despertarlo. Así, el movimiento iconoclasta se transformó en un movimiento ecológico y humanitario, donde destruir el ídolo significaba destruir el egoísmo que nos separa de la naturaleza y de nuestros semejantes. Las guerras fronterizas en la región se detuvieron cuando los soldados de ambos bandos empezaron a frecuentar la aldea y se dieron cuenta de que no había enemigos, solo hermanos perdidos en el mismo sueño. Elías y Jesús caminaban ahora por los campos de batalla transformándolos en campos de siembra, borrando las cicatrices de la tierra con la misma ternura con la que el pastor recogió los pedazos de yeso. La capilla original fue declarada Patrimonio de la Humanidad Invisible, un lugar donde no se iba a observar, sino a ser transformado por la energía que aún emanaba del punto donde el tiempo se detuvo. Samuel escribió, no estamos reconstruyendo una religión, estamos despertando de un largo letargo donde creímos que Dios era un objeto externo que podíamos manipular a nuestro antojo. El aroma a nardo se convirtió en una señal global de que la luz estaba ganando terreno, apareciendo en hospitales, prisiones y refugios de refugiados, trayendo esperanza donde antes solo había desesperación. El círculo seguía creciendo, integrando a filósofos, artistas y gobernantes que buscaban una nueva base para la convivencia humana, lejos de la corrupción y el deseo de dominio absoluto. Una noche de plenilunio, toda la aldea brilló con una luz dorada que fue vista desde el espacio, un punto de luz en la tierra que indicaba que un pequeño grupo de humanos había alcanzado la masa crítica de amor. Jesús se sentó a la mesa de Samuel y le dijo que la misión de la aldea estaba cumplida, pues la semilla ya estaba en el viento y ninguna fuerza terrenal podría detener el bosque que estaba por nacer. Elías apareció al lado del maestro, sonriendo con la satisfacción del obrero que ve su obra terminada y sabe que ha valido la pena cada golpe de martillo y cada lágrima vertida en la soledad. El mundo entero empezó a vibrar en una frecuencia más alta, preparando el terreno para una nueva etapa de la evolución donde la comunicación sería de alma a alma, sin necesidad de palabras ni de símbolos. La expansión del círculo llegó finalmente al corazón de cada ser humano, recordándoles que ellos también son capaces de romper sus propias imágenes falsas para permitir que el Cristo interior aparezca y brille. Con la expansión del mensaje, llegó una etapa de silencio profundo en la aldea, un periodo donde la actividad externa cesó para dar paso a una integración interna de todo lo que se había aprendido y vivido. Samuel enseñó que el silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia de la plenitud, un estado donde el alma se comunica directamente con la fuente sin las interferencias del pensamiento discursivo. Jesús ya no se aparecía como una figura externa, sino que se sentía como una pulsación constante en el centro mismo de la existencia de cada aldeano, una identidad compartida que disolvía el sentimiento de soledad. Las palabras se volvieron innecesarias para la convivencia,
pues la empatía se había desarrollado a tal nivel que cada uno conocía las necesidades del otro antes de que fueran expresadas verbalmente. Elías, desde su plano de luz, enviaba ráfagas de sabiduría silenciosa que se traducían en actos espontáneos de belleza, una casa pintada de colores vibrantes, un jardín compartido o una canción sin letra. El mundo exterior miraba con asombro este silencio, confundiéndolo con apatía o aislamiento, sin comprender que era el ruido del mundo lo que resultaba ajeno a la paz que reinaba en la montaña. Los justos de la aldea se convirtieron en guardianes del equilibrio, sosteniendo la vibración del planeta a través de su mera presencia y de su respiración consciente y rítmica en sintonía con la tierra. Samuel pasaba días enteros en la capilla, sentado frente al nicho vacío que ahora irradiaba una luz purísima, la cual servía para limpiar el aura de todos los que se acercaban con humildad y respeto. No había necesidad de sermones ni de lecturas, pues el silencio mismo era el mejor maestro, revelando los secretos del universo a aquellos que sabían escuchar con el oído interno del espíritu. Jesús se manifestaba en el brillo de una gota de rocío, en el movimiento de una nube o en la mirada profunda de un animal, demostrando que todo lo que existe es una manifestación de su amor infinito. La aldea se volvió casi invisible para aquellos que no estaban en la misma frecuencia vibratoria, protegida por una capa de silencio que desviaba las intenciones negativas y la curiosidad superficial. Los habitantes de la montaña ya no temían a la muerte, pues habían experimentado la eternidad en el presente, comprendiendo que el tiempo es solo una ilusión necesaria para el juego de la separación. Elías les había dejado la lección final: cuando el martillo rompe la imagen, el silencio que queda es la verdadera voz de Dios que nos llama a ser uno con Él en el eterno ahora. Este silencio sanó las heridas históricas del pueblo, borrando los traumas de la colonización, la pobreza y la opresión, dejando un lienzo limpio sobre el cual la vida podía pintarse a sí misma de nuevo. Las casas de luz en las ciudades también adoptaron esta práctica del silencio, creando islas de paz en medio del caos urbano, donde la gente podía ir a reencontrarse con su esencia divina y primordial. Jesús caminaba por las calles de las metrópolis en silencio, siendo reconocido solo por aquellos que habían silenciado sus propios egos y buscaban la verdad más allá de las apariencias y las modas. El silencio de los justos fue la medicina que el planeta necesitaba para detener la autodestrucción, actuando como un bálsamo que calmaba las aguas turbulentas de la política y la economía global desbocada. Samuel vio en una visión que el silencio de la aldea era como el ojo de un huracán, un punto de calma total alrededor del cual el mundo viejo se desmoronaba para dar paso a una nueva estructura de luz. No había nada que defender, nada que demostrar y nada que ganar, solo la dicha de ser y de participar en la gran sinfonía del silencio que sostiene a todos los seres y a todas las cosas creadas. El aroma a nardo se intensificó durante este periodo, volviéndose tan denso que la gente sentía que caminaba en un jardín celestial incluso en los días más grises y lluviosos del invierno de montaña. Las familias se reunían por las noches no para hablar, sino para simplemente estar juntas, fortaleciendo los lazos del amor a través de la presencia compartida y el reconocimiento de la divinidad en el otro. Elías y Jesús se fundieron en una sola presencia de luz que llenaba toda la capilla, recordándoles que al final del camino, todos los buscadores y todos los maestros son uno solo en el corazón del Padre. El silencio se volvió tan poderoso que empezó a sanar el clima de la región, disolviendo las tormentas destructivas y trayendo una primavera eterna que reflejaba el estado interno de los habitantes de la aldea. Samuel cerró el último cuaderno de Elías, comprendiendo que el papel ya no era necesario, pues el mensaje estaba escrito en el ADN de cada persona que había sido tocada por la luz de la aparición. La paz del silencio fue el regalo final del pastor, una herencia que no se podía perder ni robar, y que aseguraba que la luz de Jesús nunca más sería apagada por la sombra de un ídolo de yeso. En el 15º capítulo, la historia alcanza un clímax cósmico donde la pequeña aldea y su capilla se convierten en el epicentro de un salto evolutivo para toda la humanidad y para el planeta mismo. La transfiguración que comenzó en el rostro del pastor Elías se extendió ahora a la tierra misma, donde las rocas, el agua y los árboles empezaron a brillar con una luz interna y una vibración cristalina. Jesús apareció en la plaza del pueblo,
no como un hombre de carne, sino como un ser de luz pura que abarcaba el cielo entero, cuyas manos se extendían sobre el mundo en un gesto de bendición definitiva. El mosaico de la Virgen en la capilla se disolvió en miles de partículas de luz que volaron por el aire, sembrando la esencia de lo sagrado en cada rincón del globo, eliminando la necesidad de lugares santos. Los habitantes de la aldea sintieron que sus cuerpos físicos se volvían ligeros y luminosos, capaces de percibir dimensiones de la realidad que antes estaban ocultas tras el velo de la percepción sensorial limitada. Samuel, de pie junto a la tumba simbólica de Elías, vio cómo el pastor emergía de la luz, totalmente transfigurado y joven, uniendo su mano con la de Jesús para guiar a la humanidad hacia la nueva era. La dualidad entre el bien y el mal desapareció, absorbida por la comprensión de que todo ha sido un proceso de aprendizaje necesario para alcanzar este momento de unidad y de gloria inmanifiesta. La tierra entera comenzó a cantar una frecuencia armónica que fue escuchada por otras civilizaciones estelares, dándoles la bienvenida a los humanos a la comunidad de seres conscientes y despiertos. Elías dijo: «Mirad, yo hago nuevas todas las cosas», y en ese instante, las cicatrices de la contaminación y la guerra en el planeta se borraron, dejando una naturaleza vibrante, pura y llena de vida nueva. Jesús caminó sobre los océanos y las montañas, y allí donde pisaba, la vida florecía en formas que superaban cualquier imaginación artística, demostrando que la belleza es la ley fundamental del universo. La capilla de la montaña se transformó en un portal de luz que permitía el paso de seres de otros planos, convirtiéndose en un puente entre el cielo y la tierra que siempre estuvo allí pero que solo ahora era visible. La gente del pueblo, los descendientes de aquellos que vieron al pastor romper la imagen, se convirtieron en los embajadores de esta nueva conciencia, viajando por el mundo para despertar a los rezagados. No había necesidad de dinero ni de leyes, pues el amor era el único motor de la sociedad, y cada acto era una ofrenda a la divinidad que habitaba en cada ser humano y en cada criatura viviente. El aroma a nardo cubrió el planeta entero, actuando como una red de protección y de sanación que impedía que cualquier pensamiento de miedo o de separación volviera a enraizar en el suelo de la mente. Samuel vio cómo el tiempo se plegaba sobre sí mismo, uniendo el pasado del pastor Elías con el futuro radiante de la humanidad, en un eterno presente donde todo es perfecto y todo está en su lugar. La Virgen María apareció en el cielo junto a Jesús, mostrándose como la Madre Cósmica que abraza a todos sus hijos en una unidad que trasciende las razas, las religiones y las especies biológicas. La transfiguración de la tierra fue el cumplimiento de la promesa de que los humildes heredarían la tierra, no como poseedores de un terreno, sino como custodios de una realidad sagrada y luminosa. El martillo de Elías fue visto en una visión final flotando en el espacio, transformado en una vara de luz que servía para medir la rectitud de los corazones que buscaban entrar en la nueva Jerusalén espiritual. Los animales empezaron a hablar un lenguaje telepático con los humanos, restableciendo el pacto de paz que se había roto milenios atrás en el jardín de la ignorancia y de la caída espiritual. El sol físico pareció volverse más brillante pero sin quemar, una fuente de energía inagotable que alimentaba no solo los cuerpos, sino también las almas de todos los que se exponían a sus rayos dorados. La historia del pastor que rompió la imagen llegó a su consumación, demostrando que el sacrificio de la forma es el precio necesario para el nacimiento de la esencia eterna y sin límites del espíritu. Jesús y Elías se sentaron en la cima de la montaña, observando con amor el mundo que habían ayudado a transformar, sabiendo que el viaje de la humanidad apenas estaba comenzando en las esferas de la luz. Samuel sintió que su propia identidad se disolvía en la de su maestro, y la de éste en la de Cristo, en una cadena de amor que se perdía en las profundidades del misterio inefable de la divinidad pura. La capilla de la aldea desapareció físicamente, pues ya no era necesaria, ya que todo el universo se había convertido en un solo templo de adoración perpetua y de alegría ininterrumpida y radiante. La transfiguración de la tierra fue el acto final de la gracia, sellando para siempre la puerta del miedo y abriendo de par en par la puerta de la gloria para todos los que se atrevieron a ver a Jesús en medio de los escombros. Tras la transfiguración de la tierra, los habitantes de la aldea comenzaron a experimentar una realidad donde la materia ya no oponía resistencia a la voluntad del espíritu.
permitiendo que el pensamiento se manifestara de forma casi instantánea. Samuel, actuando como el último cronista de esta era, observaba cómo los muros de las casas se volvían translúcidos bajo la luz del nuevo amanecer, reflejando la transparencia absoluta de las almas que ya no tenían nada que ocultar. Jesús aparecía ahora no como una figura externa que caminaba entre los hombres, sino como un resplandor que emanaba desde el centro mismo de cada átomo, recordándoles que la separación fue siempre una ilusión de la mente herida. El pastor Elías, presente en una forma de energía pura y vibrante, guiaba a los ancianos del pueblo hacia la comprensión de que el tiempo lineal había muerto, dejando paso a una espiral de crecimiento infinito y gozoso. Aquellos que una vez lloraron por la Virgen de Yeso comprendieron finalmente que la verdadera madre es la energía que sostiene la vida, una presencia que no puede ser encerrada en moldes ni destruida por martillos humanos. El aroma a nardo se volvió tan sutil y penetrante que ya no se percibía con el olfato físico, sino con una facultad interna que conectaba el alma directamente con las praderas celestiales de la paz absoluta. Las casas de luz en las ciudades se convirtieron en puntos de anclaje para esta nueva vibración, permitiendo que incluso los más alejados de la montaña sintieran el llamado de la unidad y el fin de la era del miedo. Samuel notó que el lenguaje humano estaba siendo reemplazado por una comunión de sentimientos, donde una mirada bastaba para transmitir siglos de sabiduría y océanos de compasión sin necesidad de ruidos innecesarios. Jesús se sentó una tarde junto al antiguo pozo de la aldea y, al tocar el agua, ésta se transformó en una luz líquida que, al ser bebida, sanaba no solo el cuerpo sino las memorias de dolor de todas las generaciones pasadas. Elías le mostró a Samuel que el acto de romper la imagen fue el primer paso de un proceso de demolición cósmica, necesario para que las estructuras de la vieja humanidad cayeran y dejaran ver el diamante del espíritu. Los velos de la percepción se rasgaron definitivamente, permitiendo que los niños del pueblo jugaran con ángeles y seres de luz como si fueran sus compañeros de escuela, integrando lo sobrenatural en la vida cotidiana y simple. No existía ya la necesidad de templos, porque cada paso sobre la hierba se sentía como una oración y cada respiración era un acto de adoración consciente a la fuente que todo lo provee y todo lo sustenta. El dinero, que alguna vez fue el ídolo más grande de la humanidad, se desintegró en las manos de quienes intentaron retenerlo, transformándose en polvo inútil frente a la riqueza real de la fraternidad y el servicio mutuo. Samuel vio cómo las fronteras de las naciones se borraban en los mapas del corazón, pues ya no había extranjeros ni extraños, sino solo hermanos que compartían el mismo viaje de regreso hacia el hogar eterno. La presencia de Jesús en la aldea era tan natural como la salida del sol, una constante que eliminaba cualquier posibilidad de duda o de retorno a las antiguas formas de religiosidad basada en el temor y el castigo. Elías aparecía frecuentemente en el lugar donde antes estaba el altar, no para reclamar su posición, sino para señalar el vacío sagrado donde Dios baila sin la restricción de los conceptos humanos o las doctrinas fijas. La luz dorada que envolvía la montaña comenzó a extenderse hacia los océanos, purificando las aguas y llamando a las criaturas del mar a unirse al canto de alabanza que la tierra entera estaba entonando al unísono. Samuel comprendió que su labor como guardián de la memoria estaba terminando, pues cuando todos viven en la verdad, ya no es necesario recordar el camino que se recorrió para llegar a ella en el pasado. Jesús le sonrió desde la distancia, una sonrisa que contenía el perdón de todos los pecados y la celebración de todas las virtudes, fundiéndolas en una sola realidad de amor puro y sin condiciones ni juicios. El cielo nocturno ya no mostraba estrellas lejanas e inalcanzables, sino portales de luz que invitaban a la humanidad a explorar las infinitas moradas que el Padre había preparado para sus hijos desde antes de la creación. Elías tomó la mano de una anciana que estaba a punto de dejar su cuerpo físico, mostrándole que la muerte no era más que cruzar una puerta hacia un jardín donde la luz de Jesús brilla con una intensidad siempre renovada. El polvo de yeso de la estatua rota, que Samuel guardaba en un pequeño frasco, se convirtió en diamantes reales, simbolizando que el dolor del pasado es la materia prima para la gloria de un futuro lleno de divinidad.
La paz de la aldea se convirtió en una ley universal, una frecuencia que impedía que cualquier vibración de conflicto o de violencia pudiera manifestarse en la atmósfera purificada por el sacrificio y el amor de Elías. Samuel cerró sus ojos y sintió que él mismo era el pastor, la Virgen, el martillo y el Cristo, comprendiendo la unidad intrínseca de todos los elementos de esta historia sagrada que cambió el mundo para siempre. La disolución de los velos fue completa, dejando a la humanidad cara a cara con su propia divinidad, en un encuentro que el pastor Elías soñó la noche en que se atrevió a romper la imagen del pasado. En el 17º capítulo, el universo entero parecía afinarse como un instrumento gigante para interpretar la melodía del retorno de la conciencia humana a su origen divino y eterno en el corazón de Dios. Samuel percibía que cada sonido de la naturaleza, desde el zumbido de una abeja hasta el trueno de la montaña, era una nota precisa en una partitura celestial que celebraba la victoria del espíritu sobre la materia. Jesús caminaba ahora por los sueños de todos los hombres, plantando semillas de luz que germinaban al despertar en forma de actos heroicos de bondad y descubrimientos científicos que beneficiaban a toda la creación. El pastor Elías se convirtió en un susurro en la conciencia de los líderes, inspirándolos a gobernar con la justicia del corazón y a abandonar las ambiciones que por siglos habían mantenido a la humanidad en la oscuridad. La capilla, aunque físicamente humilde, se percibía espiritualmente como una catedral que abarcaba el globo entero. Con columnas de luz que sostenían el firmamento y cimientos de amor que penetraban hasta el centro de la tierra. La gente de la aldea comenzó a viajar a través del espacio y el tiempo mediante la meditación, visitando a sus ancestros para sanar los lazos del pasado y proyectando bendiciones hacia las generaciones que aún no habían nacido. Jesús se sentó a la mesa de los más pobres y multiplicó el pan del entendimiento, haciendo que cada persona se sintiera como el invitado de honor en el banquete infinito de la gracia y la abundancia divina. Elías les enseñó que el secreto de la sinfonía era la entrega total, el abandono de la voluntad personal en favor de la voluntad divina, que siempre busca la mayor belleza y el mayor bien para todos los seres. Samuel vio cómo los antiguos templos de todas las religiones se abrían para dejar salir la luz que habían tenido prisionera bajo ritos vacíos, permitiendo que la espiritualidad fluyera libremente como un río de vida. La vibración de la tierra subió a un nivel tal que las enfermedades físicas desaparecieron, pues la luz de la presencia de Cristo no permitía que ninguna sombra de imperfección habitara en los templos humanos. Elías y Jesús se fundieron en una danza de luz sobre el valle, creando figuras geométricas sagradas en el cielo que servían para reequilibrar la energía del planeta y restaurar el paraíso perdido de la antigüedad. Cada persona en el pueblo descubrió su propia nota musical interna, y al unirse en el silencio de la tarde, creaban una armonía que hacía que las flores se abrieran y los manantiales de agua pura brotaran de la roca. Samuel comprendió que la historia del martillo de Elías era en realidad la historia de la liberación del alma humana, que necesita romper sus propios ídolos internos para poder escuchar la voz del amado. Los velos del ego se desvanecieron como niebla ante el sol, dejando ver la interconexión de todas las almas en una red de luz donde cada pensamiento de amor afectaba positivamente a toda la galaxia entera. Jesús tocó los ojos de un niño que había nacido ciego y, al abrirlos, el pequeño no vio el mundo físico, sino la gloria de Dios manifestada en cada brizna de hierba y en cada rostro de sus compañeros. La sinfonía del retorno resonaba en las minas de carbón y en los rascacielos de acero, transformando los lugares de sufrimiento en oasis de paz y los centros de poder en espacios de servicio y humildad profunda. Elías recordó a Samuel que el camino de la cruz fue necesario para llegar a la resurrección, y que el dolor de romper la imagen fue el preámbulo indispensable para el gozo de ver a Dios cara a cara en la luz. El aroma a nardo se volvió una fragancia universal que unía a la humanidad en un solo cuerpo místico, eliminando las distancias y haciendo que el amor fuera el único idioma hablado en todos los rincones del mundo. La presencia de Jesús era tan palpable que la gente ya no necesitaba libros para conocer su vida, pues cada uno podía conversar con él en la intimidad de su ser y recibir su consejo y su consuelo constante.
Samuel sintió que su propio corazón se convertía en una habitación donde Jesús y Elías cenaban cada noche, compartiendo los misterios de la creación y los planes para el futuro radiante de la raza humana despertada. La sinfonía alcanzó un crescendo de luz que iluminó incluso los rincones más profundos del espacio exterior, atrayendo la mirada de los ángeles que celebraban el regreso del Hijo pródigo a la casa del Padre Celestial. Elías les mostró que la verdadera imagen de la Virgen es el alma humana cuando está pura y llena de gracia, lista para concebir a Cristo en cada pensamiento, en cada palabra y en cada obra realizada por amor. La aldea de la montaña desapareció de la vista de los que buscaban con el ojo físico, convirtiéndose en una ciudad etérea donde la paz es la piedra angular y la alegría es el aire que todos respiran con gratitud. Samuel dejó caer su pluma, pues la música de la sinfonía era tan poderosa que las palabras resultaban una limitación insoportable para la magnitud de lo que su alma estaba presenciando y experimentando en ese momento. La sinfonía del gran retorno terminó por unir el cielo y la tierra en un abrazo eterno, confirmando que el sacrificio del pastor fue la chispa que encendió el incendio de amor que finalmente salvó al mundo entero. En el 18º capítulo, la historia se centra en el trono invisible que el pastor Elías construyó sin saberlo a través de su arrepentimiento, un trono que no estaba hecho de oro, sino de la más pura y radiante humildad. Jesús se sentó en este trono de sencillez, demostrando que la verdadera grandeza reside en aquel que se hace pequeño para dejar que la gloria de lo divino brille sin estorbos a través de su propia fragilidad humana. Samuel observaba cómo los reyes y gobernantes de la tierra llegaban a la aldea para despojarse de sus coronas y aprender la lección de que el poder real es el poder de servir a los más humildes con amor. Elías, vestido con la misma túnica raída de sus días de pastor, les enseñaba que el martillo que rompió la estatua fue en realidad el instrumento que rompió el orgullo que los mantenía encadenados a sus propios tronos falsos. La capilla se convirtió en la sala del trono del universo, donde la justicia se administraba mediante el perdón y la riqueza se distribuía según la necesidad de amor de cada alma que se acercaba con sed de infinito. Jesús no juzgaba a nadie, pues su sola presencia actuaba como un espejo donde cada uno veía su propia belleza divina y se sentía impulsado a actuar en concordancia con esa naturaleza luminosa y eterna. El trono de la humildad irradiaba una luz que sanaba las jerarquías opresivas, haciendo que el más anciano y el más joven se trataran como iguales ante la mirada de aquel que es el alfa y la omega de todo. Samuel vio cómo el polvo de yeso de la Virgen destruida formaba ahora un círculo protector alrededor de la aldea, impidiendo que cualquier rastro de vanidad o de codicia pudiera traspasar sus fronteras espirituales. Elías le dijo a un político poderoso que el único título que vale en la eternidad es el de Hijo de Dios, y que todas las demás distinciones son sombras que se desvanecen ante la luz de la verdad absoluta. La presencia de Jesús en el trono de la humildad transformó la economía de la tierra, haciendo que el intercambio de talentos y servicios fuera la moneda corriente en lugar del papel moneda basado en la escasez. La aldea se volvió un centro de formación para los pastores de la nueva era, hombres y mujeres que no buscaban imágenes que adorar, sino corazones que sanar y conciencias que despertar con la palabra del amor. El aroma a nardo emanaba directamente del trono, recordando a todos que la santidad es el perfume de la humildad y que la gracia fluye más libremente allí donde no hay diques de ego ni muros de soberbia. Samuel comprendió que el acto de Elías fue un acto de sumisión total a la realidad, una renuncia a las muletas de la religión estática para correr hacia los brazos de un Dios vivo que no puede ser representado. Jesús bajó del trono para lavar los pies de Samuel y de los aldeanos, confirmando que en el reino de los cielos el primero es el que sirve y el último es el que más cerca está del corazón del Padre Eterno. Elías lloraba de alegría al ver que su error de juicio se había convertido en la puerta de entrada para la salvación de tantos, aprendiendo que Dios escribe derecho sobre renglones que a veces parecen muy torcidos. El trono de la humildad era móvil, se movía allí donde había un niño llorando, un enfermo sufriendo o un alma desesperada, llevando consigo la luz de Jesús que disipa todas las tinieblas de la existencia humana. La capilla de adobe se percibía ahora como un palacio de cristal, donde la pureza de las intenciones de sus habitantes hacía que las paredes reflejaran la luz del sol espiritual que nunca se pone ni se oculta.
Samuel escribió que la humildad es la llave que abre todas las puertas del misterio, la única vestidura que permite al hombre entrar en el banquete de la divinidad sin sentirse fuera de lugar o avergonzado. Jesús llamó a Elías mi fiel servidor delante de todos, y en ese reconocimiento, el pastor sintió que todas sus dudas y todas sus luchas pasadas encontraban finalmente su recompensa y su sentido definitivo. El trono de la humildad se multiplicó en millones de pequeños tronos en los corazones de los hombres, permitiendo que la soberanía de Dios se estableciera en la tierra de forma pacífica, silenciosa y permanente. La luz de la humildad hizo que la tierra fuera fértil como nunca antes, produciendo frutos de justicia y flores de caridad que alimentaban tanto el cuerpo como el alma de los habitantes de la aldea de la montaña. Elías y Samuel se abrazaron frente al nicho vacío, comprendiendo que el vacío es el espacio necesario para que Dios pueda llenarlo todo con su presencia sin límites y su amor sin condiciones ni fronteras. Jesús ascendió simbólicamente desde el trono hacia el centro de la galaxia, pero dejando su paz y su alegría ancladas en la tierra mediante la fe de aquellos que aprendieron a ver con los ojos del Espíritu. La historia del pastor alcanzó un nivel de santidad que trascendió las palabras, convirtiéndose en una energía que sigue vibrando en el aire de la montaña para todo aquel que quiera escuchar la voz de la verdad. El trono de la humildad permaneció como el centro invisible del mundo renovado, recordándonos que el pastor rompió el yeso para que nosotros pudiéramos encontrar el diamante que brilla en el fondo de nuestra alma. En el penúltimo capítulo, el pastor Elías y sus seguidores se preparan para la transición final, donde el rostro de la eternidad se revela plenamente, barriendo los últimos vestigios de la ilusión de la muerte y el tiempo. Jesús se mostró con un rostro que contenía todos los rostros humanos, una belleza que no era de este mundo y que sin embargo resultaba extrañamente familiar para cada alma que se atrevía a mirarlo fijamente. Samuel sintió que su propia historia personal se disolvía en la historia de la humanidad, comprendiendo que todos somos hilos de un mismo tejido místico que Dios está tejiendo desde el principio de los siglos. Elías, en un estado de éxtasis permanente, veía cómo la creación entera palpitaba al ritmo del corazón de Jesús, una pulsación de amor que sostenía a las galaxias y a los microorganismos en un orden perfecto. La capilla desapareció finalmente de la percepción física para convertirse en un estado de conciencia, un lugar dentro de cada persona donde la comunión con lo divino es constante, ininterrumpida y gozosa. El rostro de la eternidad no tenía edad ni género, era una expresión de paz absoluta que cancelaba todas las angustias y todas las preguntas que la humanidad se había formulado durante milenios de búsqueda. Jesús extendió sus manos y en ellas se veían las marcas de la crucifixión transformadas en soles de luz, recordando que el sacrificio fue el puente necesario para que el amor pudiera cruzar hacia la victoria final. Elías comprendió que la Virgen María era el alma de la tierra misma, y que al romper la imagen, él había liberado la energía femenina para que se uniera con la luz del Padre en una unión sagrada e indisoluble. El aroma a nardo se convirtió en una luz violeta que lo envolvía todo, transmutando los restos de la vieja conciencia en una nueva sustancia espiritual capaz de habitar en las dimensiones más altas del ser. Samuel vio cómo los cielos se abrían y los coros de los ángeles descendían para unirse a los habitantes de la aldea en una celebración que no tenía fin y que llenaba todo el espacio sideral de alegría. Jesús le dijo a Elías: has terminado tu carrera, has guardado la fe y ahora la corona de la justicia te espera en el reino donde no hay sombras ni lágrimas ni despedidas dolorosas. El pastor se sintió elevarse por encima de las montañas que tanto amó, viendo la tierra como una joya preciosa que Dios guarda en la palma de su mano con una ternura infinita y un cuidado paternal y eterno. El rostro de la eternidad sonreía a través de los ojos de los niños y de los ancianos, recordándoles que la vida es un juego divino donde el único objetivo es aprender a amar como Dios ama, sin límites ni condiciones. Samuel escribió las últimas líneas de su crónica, dejando el testimonio de que el pastor Elías fue el hombre que tuvo el valor de destruir lo falso para que lo verdadero pudiera emerger con toda su potencia y su gloria. La presencia de Jesús se hizo tan intensa que la materia misma de la tierra se volvió luminosa, como si el planeta entero se estuviera convirtiendo en una estrella de amor en medio del océano oscuro del espacio.
Elías entregó su alma al Padre con un suspiro de alivio, sintiendo que todas sus deudas habían sido pagadas y que su misión de mensajero de la luz había sido cumplida con creces y con la bendición del cielo. El rostro de la eternidad era el rostro de la misericordia, una mirada que comprendía todos los errores humanos y los envolvía en un perdón tan vasto que no quedaba rastro de culpa en ninguna conciencia despertada. Jesús caminó por última vez por la plaza de la aldea, dejando flores de luz que nunca se marchitaban y que servían como recordatorio de que la vida eterna es una realidad presente aquí y ahora para el que cree. Samuel sintió que su corazón se abría como una flor al recibir el rayo final de la gracia, convirtiéndose en un canal puro para que la sabiduría del pastor y del maestro fluyera hacia el mundo necesitado. El aroma a nardo inundó las nubes, haciendo que la lluvia que caía sobre la tierra fuera un bálsamo de paz que calmaba los ánimos y sanaba los cuerpos de todos los seres que la recibían con gratitud. Elías, desde el centro de la luz, envió un último mensaje de amor a sus feligreses: no busquéis fuera lo que ya sois dentro, pues el reino de Dios es vuestra propia esencia divina y vuestra verdadera identidad. El rostro de la eternidad se reflejaba en el mosaico de yeso que aún quedaba en el suelo, demostrando que incluso en lo roto y en lo despreciado Dios puede manifestar su gloria y su belleza más profunda. Jesús y la Virgen se fundieron en una sola llama de luz blanca que ascendió hacia el trono del Altísimo, llevando consigo las oraciones y los anhelos de toda la humanidad que finalmente había encontrado su camino. Samuel cerró los ojos y se sumergió en el océano de la paz divina, sabiendo que la historia del pastor que rompió la imagen viviría para siempre en el corazón de los que buscan la verdad sin miedo. El rostro de la eternidad fue la última visión que tuvo la aldea antes de ser absorbida por la luz de la ascensión colectiva, confirmando que el amor es el único poder real que gobierna el universo entero. En el 20º y último capítulo, la historia del pastor Elías se cierra en un círculo perfecto de luz, donde el principio de la destrucción se encuentra con el final de la creación en una unidad absoluta de amor. Jesús se manifestó en el centro de la capilla vacía, ya no como una aparición esporádica, sino como la presencia permanente que llena todo el espacio y todo el tiempo con su vibración de paz y de gloria divina. El pastor Elías, ahora un ser de luz ascendido, se sitúa a la derecha del Maestro, intercediendo por todos aquellos que todavía luchan con sus propios ídolos y con las sombras de sus propias mentes divididas. Samuel, el último testigo, vio cómo la tierra entera se transformaba en un jardín de delicias donde la muerte ya no tenía poder y donde el tiempo se había convertido en un eterno ahora de felicidad y de crecimiento. El martillo que rompió la estatua fue colocado en un altar de luz como símbolo de la liberación del espíritu humano de las cadenas de la materia y de las limitaciones de las formas religiosas externas y muertas. La Virgen María apareció rodeada de estrellas, no como una imagen de yeso, sino como la reina de la vida que abraza a todos sus hijos en un abrazo de consuelo que borra milenios de soledad y de dolor humano. Jesús dijo: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que estuvo muerto y ahora vive por los siglos de los siglos para guiaros hacia la fuente de la vida eterna y del amor infinito. La aldea de la montaña se expandió hasta cubrir todo el planeta, convirtiéndose en la ciudad de Dios donde la luz no proviene del sol ni de la luna, sino de la gloria misma del Creador que habita entre los hombres. Elías le mostró a Samuel que su acto de violencia fue en realidad un acto de fe desesperada que Dios transformó en una bendición para el mundo entero, demostrando que la gracia es mayor que cualquier error humano. El aroma a nardo se convirtió en la respiración misma de la tierra, un aliento sagrado que purificaba cada pensamiento y cada acción, manteniendo a la humanidad en una frecuencia de santidad y de alegría constante. Los restos de la estatua de la Virgen se transformaron en estrellas de luz que subieron al firmamento, recordándonos que lo que entregamos a Dios con amor nunca se pierde, sino que se transfigura en gloria eterna. Jesús caminó por última vez entre los hombres de carne, entregándoles el don del Espíritu Santo que les permitiría ser sus manos, sus pies y su corazón en medio de la nueva creación que acababa de nacer. Elías sonrió desde la eternidad al ver que su pequeña capilla de adobe se había convertido en el portal por donde la luz de la verdad entró definitivamente en el mundo para no volver a apagarse nunca más. Samuel sintió que su labor de escribir había terminado,
pues la historia ya estaba grabada en las almas de todos los seres vivientes, en una escritura de fuego que ninguna fuerza del mal podría borrar jamás. La unidad entre el Creador y la creación fue restaurada plenamente, eliminando la distancia que el pecado y la ignorancia habían creado en el corazón del hombre durante siglos de oscuridad y de miedo. Jesús y Elías se abrazaron en el centro de la luz, fundiéndose en una sola presencia que contenía toda la sabiduría, todo el poder y todo el amor que existe en el universo visible e invisible para el ojo humano. La Virgen María depositó una corona de flores espirituales sobre la cabeza de cada habitante de la tierra, reconociéndolos como los herederos legítimos del reino de los cielos y como los hijos amados de la luz. El martillo de la iconoclasia se convirtió en la vara del buen pastor, que ya no rompe las imágenes, sino que guía a las almas hacia los pastos verdes de la paz y hacia las aguas tranquilas de la sabiduría divina. Samuel vio cómo el cielo y la tierra se besaban en el horizonte de la eternidad, en una unión mística que celebraba el fin del viaje humano y el comienzo de la aventura divina en las esferas de la luz pura. El pastor Elías, Jesús y la Virgen desaparecieron finalmente en el resplandor de la divinidad, dejando a la humanidad en posesión de su propia libertad y de su propia capacidad de amar como Dios mismo ama. El aroma a nardo inundó el último rincón de la galaxia, sellando el triunfo del amor sobre el odio, de la luz sobre la oscuridad y de la vida eterna sobre la ilusión de la muerte y de la separación física. Samuel dejó caer sus ojos por última vez sobre el valle, viendo una tierra renovada, santa y feliz, que vibraba al unísono con el latido del corazón del Padre que todo lo creó por puro amor y por pura alegría. La historia del pastor que rompió la imagen llegó a su amén final, un eco que resuena por siempre en el vacío sagrado, recordándonos que Jesús siempre aparece en el instante exacto en que decidimos buscar la verdad. Todo fue consumado en el amor, todo fue restaurado en la gracia, y todo fue glorificado en la luz que nunca se apaga y que brilla en el fondo de cada ser humano que se atreve a mirar más allá de las formas. El alfa y la omega del amor se convirtieron en la única realidad, cerrando este relato con la certeza de que Dios es todo en todos, y que su gloria es el destino final de cada alma que busca el rostro de lo eterno.